Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro de Edith Wharton, que yo sé que al inicio fue un poco complicado porque nos estaban explicando toda la descendencia de la sociedad neoyorquina de aquella época, sus reglas, sus posturas, todas esas reglas que no dudo, de verdad, no dudo que hoy en día estén por ahí escondidas bajo otras palabras. Y aquí lo que me está llamando la atención, chicas, es que Newland Archer, como que algo le está moviendo por ahí. Está enfocado en su compromiso, pero recordemos que fue obligado a dar a conocer el compromiso. Y él creyendo que tiene por prometida, por así llamar, bueno, no así llamarlo, es su prometida, el apoyo para poder casarse más rápido de lo que acostumbran, porque recordemos que había compromisos de hasta de 2 años para poder casarse. Entonces, a Newland como que algunas actitudes de May no le están gustando, pero le están llamando la atención las de su prima, Ellen Olenska. Y sabemos que en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, la mujer adopta el apellido de su marido. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso libro, llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 13. El teatro Willac estaba repleto esa noche. Se daba la obra de Shawground, con Dion Boucicault como protagonista y Harry Montag y Ada Díaz como los amantes. La popularidad de la excelente compañía inglesa estaba en su cúspide. El Shawground siempre llenaba la sala. Las galerías explotaban de entusiasmo. En la platea y en los palcos, la gente sonreía discretamente con los trillados diálogos y las inverosímiles situaciones, pero disfrutaba de la obra tanto como la galería. Había especialmente un episodio que mantenía en ascuas al público. Era aquel en que Harry Montag, luego de una triste y casi monosilábica escena de despedida con Miss Díaz, decía adiós y se volvía hacia la puerta. La actriz, que se encontraba de pie cerca de la chimenea mirando hacia el fuego, usaba un vestido de casimir gris sin los lazos ni adornos que estaban de moda, moldeado a su alta figura y que caía pesadamente hasta sus pies. Alrededor del cuello llevaba una estrecha cinta de terciopelo negro, cuyas puntas le caían por la espalda. Cuando el galán se alejaba, ella ponía los brazos sobre la repisa de la chimenea y escondía la cara entre sus manos. Al llegar al umbral, él se detenía y se volvía para mirarla. Luego regresaba en puntillas a su lado, levantaba una de las cintas de terciopelo negro, lo besaba y abandonaba la habitación sin que ella lo oyera ni cambiara de postura. Y en medio de esta silenciosa despedida caía la cortina. Era por esa escena en particular que Newland Archer iba siempre a ver The Shawground. La escena de la despedida de Montag y Ada Díaz le parecía muy superior a la que le viera a Crozet y Bressan en París, o a Magde Robertson y Kendall en Londres. Por su reticencia, por su mudo dolor, lo emocionaba más que las efusiones histriónicas más famosas. Esa noche la corta escena adquirió un efecto más conmovedor porque le recordaba, no podía decir por qué,
su despedida de Madame Olenska al término de su conversación confidencial, unos 7 o 10 días atrás. Sería igualmente difícil descubrir alguna semejanza entre las dos situaciones y la apariencia física de los personajes. Newland Archer no podía pretender acercarse a la romántica postura del actor inglés, y Miss Díaz era una pelirroja alta de figura monumental, cuya cara pálida y simpática fea era por completo diferente tal expresivo semblante de Ellen Olenska. Tampoco era Archer y Madame Olenska, dos amantes que se separaban en un acongojado silencio. Ellos eran un abogado y su cliente, que se despedían tras una conversación que le había dado el abogado la peor impresión sobre el caso de su cliente. ¿Dónde estaba entonces la semejanza que hacía que el corazón del joven latiera con una especie de excitación retrospectiva? Parecía estar en la misteriosa facultad de Madame Olenska para sugerir posibilidades trágicas y emotivas, ajenas a la experiencia del diario vivir. No había dicho una sola palabra que produjera aquella impresión, pero era parte de ella, una proyección del ambiente misterioso y extravagante en que vivió, o bien de algo dramático, apasionado y distinto inherente a su personalidad. Archer generalmente se inclinaba a pensar que la suerte y las circunstancias juegan un pequeño papel al momento de moldear el destino de la gente en comparación con su innata tendencia a permitir que le pasen cosas. Esta tendencia la vio desde un principio en Madame Olenska. La serena y casi pasiva joven lo impresionó por ser exactamente la clase de persona a quien le pasaban cosas, por mucho que ella se echara atrás y se apartara de su camino para evitarlas. Lo apasionante era que ella había vivido en una atmósfera tan cargada de dramatismo que su propia tendencia a provocarlo había pasado inadvertida. Era precisamente su extraña falta de capacidad de asombro lo que le daba a Archer la sensación de que la había arrancado de un torbellino. Las cosas que ella daba por sentadas proporcionaban la media de aquellas contra las cuales se había rebelado. Archer había salido de su casa con la convicción de que la acusación del conde Olenski no era infundada. El misterioso ser que figuraba en el pasado de su esposa como el secretario probablemente había sido recompensado por su colaboración en la huida. Las condiciones de las que escapaba eran intolerables, increíbles, indescriptibles. Ella era joven, estaba asustada, estaba desesperada. ¿Qué cosa más natural que agradecerle a su Salvador? La lástima era que su gratitud la había puesto ante los ojos de la ley del mundo, a la par con su abominable esposo. Archer se lo hizo entender, como era su deber hacerlo. También le hizo entender lo que la bondadosa e ingenua Nueva York, con cuya inagotable claridad ella parecía haber contado, era precisamente el sitio donde menos podía esperar indulgencia. Fue extremadamente doloroso para Archer tener que dejar este hecho bien claro para Ellen, así como ser testigo de su resignada aceptación. Se sentía atraído hacia ella por oscuros sentimientos de celos y compasión, como si el error confesado sin palabras la hubiera puesto a su merced, humillándola y sin embargo, haciéndose la más querida. Se alegraba de que le hubiera revelado su secreto a él y no ante el frío escrutinio de Mr. Letterblay, ni ante la mirada avergonzada de su familia. Se impuso a sí mismo el deber inmediato de asegurar a ambos que Ellen abandonaba la idea del divorcio, basando su decisión en el hecho de que había entendido la inutilidad de tal procedimiento, y todos, con infinito alivio, volvieron la espalda a aquello tan desagradable que la condesa acababa de evitarles. Estaba seguro de que Newland sabría manejarlo, dijo Mr. Whelan, orgullosa de su futuro yerno.
y la anciana Mr. Mingot, que lo había convocado para una entrevista confidencial, lo felicitó por su habilidad y agregó con impaciencia: «Grandísima tonta, yo misma le dije que era un disparate. Pretendía figurar como Ellen Mingot y como solterona, cuando tiene la suerte de ser una mujer casada y además condesa». Estos comentarios recordaron a Archer con tal fuerza su última conversación con Madame Olenska, que cuando cayó la cortina en la despedida de los dos actores con sus ojos llenos de lágrimas y se levantó para abandonar el teatro, al hacerlo se volvió hacia el lado opuesto de la sala y vio a la dama en quien pensaba sentada en un palco con los Beaufort, Laurence Lefferts y un par de caballeros más. No había vuelto a hablar con ella desde aquella noche que estuvieron juntos y había evitado que lo viera en su compañía, pero ahora sus ojos se encontraron y como también lo reconocía Mr. Beaufort y le hacía un lánguido gesto para que se acercara, le fue imposible no entrar en el palco. Beaufort y Lefferts le dejaron su asiento y después de unas pocas palabras con Mr. Beaufort, que siempre prefería ser honesta y no hablar, Archer se sentó atrás de Madame Olenska. No había nadie más que Mr. Sillerton Jackson en el palco, que se encontraba a Mr. Beaufort en tono confidencial acerca de la recepción ofrecida el último domingo por Mr. Lemuel Struders, de la cual algunas personas informaron que hubo baile. Al abrigo de esta narrativa circunstancial, que Mr. Beaufort escuchaba con su sonrisa perfecta y su cabeza en el ángulo preciso para que la vieran de perfil desde la platea, Madame Olenska se volvió y habló en voz baja. «¿No crees?», le preguntó con una mirada hacia el escenario, «que él le mandara a ella un ramo de rosas amarillas mañana muy temprano». Archer enrojeció y su sorprendido corazón dio un vuelco. Había visitado solo 2 veces a Madame Olenska y cada vez le había enviado una caja de rosas amarillas y siempre sin una nota. Nunca antes había hecho alusión a las flores y él suponía que jamás pensó que era él quien las enviaba. Este súbito reconocimiento del obsequio y su asociación con la tierna despedida sobre el escenario lo llenó de emocionado placer. «Yo también pensaba en ello. Me marchaba del teatro para llevarme esa imagen conmigo», dijo. Se asombró de ver que su rostro se teñía de rubor y que se acentuaba sin poder remediar. Ella miró los gemelos de madreperla que sostenía las suaves manos enguantadas y después de una pausa dijo: «¿Qué haces cuando no está May?». «Me dedico a mi trabajo», respondió Archer un tanto molesto por la pregunta. Respetando una costumbre establecida hacía mucho tiempo, los Whelan habían partido la semana anterior a San Agustín, donde por la supuesta susceptibilidad de los bronquios de Mr. Whelan se instalaban a pasar el invierno. Mr. Whelan era un hombre bondadoso y callado, que no tenía grandes opiniones sobre sí muchos hábitos en los que nadie podía interferir, y uno de ellos era exigir que su esposa y su hija lo acompañaran en su viaje anual al sur. Era imprescindible para su paz mental conservar una absoluta dependencia doméstica, pues no sabía nunca dónde estaban sus cepillos o cómo comprar estampillas para sus cartas si no estaba allí Mr. Whelan para decírselo. Archer no tenía posibilidad de discutir la necesidad de que Meg acompañara a su padre. La reputación del médico de la familia Mingot se basaba especialmente en un ataque de neumonía que Mr. Whelan jamás sufrió, por lo tanto, su insistencia en San Agustín era inflexible. En un comienzo se decidió que el compromiso de May no se anunciara hasta que regresara de Florida, y el hecho de que se hubiera adelantado no podía por ningún motivo alterar los planes de Mr. Whelan.
A Archer le hubiera gustado acompañar a los viajeros y gozar de unas pocas semanas del sol y paseos en barco con su novia, pero estaba demasiado atado a las costumbres y convenciones. Por livianos que fueran sus deberes profesionales, el clan Mingot en masa lo habría culpado de frivolidad si hubiera sugerido tomar vacaciones a mitad de invierno. Tuvo que aceptar la partida de May con la resignación que ya imaginaba sería uno de los principales componentes de su vida de casado. Estaba consciente de que Madame Olenska lo miraba por debajo de sus párpados. «Hice lo que deseabas, lo que me aconsejaste», dijo ella abruptamente. «Ah, me alegro», respondió Archer, avergonzado de que ella tocara el tema en un momento como ese. «Comprendo que tienes razón», prosiguió ella, jardeando un poco, «pero a veces la vida es tan complicada, tan poco clara». «Lo sé, y quería decirte que me doy cuenta de que tenía razón y que te lo agradezco», terminó, llevando los gemelos rápidamente a sus ojos al instante en que se abría la puerta del palco y se escuchaba detrás de ellos la resonante voz de Bifford. Archer se levantó de su asiento, salió del palco y abandonó el teatro. El día antes solamente había recibido una carta de May Whelan en la que, con su característico candor, le pedía que fuera amable con la prima Ellen en su ausencia. Le agradas y te admira mucho, y tú sabes que, aunque no lo demuestre, todavía está muy sola. No creo que la abuela la entienda, ni el tío Loven Mingot. Ellos la creen mucho más mundana y aficionada a la vida social de lo que realmente es, y yo entiendo que Nueva York debe parecerle sumamente aburrida, a pesar de que la familia no lo admita. Creo que está acostumbrada a muchas cosas que nosotros no tenemos. Linda música y espectáculos, celebridades, artistas y autores, y toda esa gente inteligente que tú admiras. La abuela no entiende que ella quiere otras cosas que no sean fiestas y vestidos. Pero estoy segura de que tú eres la única persona en Nueva York que puede hablarle de lo que realmente le interesa. Que sabía era su May, cuánto la amó por esa carta. Pero no tenía la menor intención de involucrarse en el asunto. Para comenzar, estaba demasiado ocupado y además, por estar comprometido, no le interesaba representar con demasiado entusiasmo el papel de defensor de Madame Olenska. Le parecía que ella sabía cuidarse sola mucho mejor de lo que la ingenua May imaginaba. Tenía a Bifford a sus pies, a Mr. Van der Luden rodándola como una deidad protectora y numerosos candidatos, entre ellos Lawrence Lefferts, esperando su oportunidad a media distancia. Y no obstante, cada vez que la veía o conversaba con ella sentía que, después de todo, la ingenuidad de May era casi un don de adivinación. Ellen Olenska estaba sola y no era feliz. Continuará. Y yo opino que May no sabe lo que está pidiendo. Ni se imagina, chicas. Es que a veces regirse por los tradicionales de la sociedad te puede jugar al revés. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.